Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir y voy a decir muchísimas gracias por venir especialmente a los alumnos de mi clase que aunque les he obligado a venir, siempre es muy de agradecer ver en este tipo de reuniones o en este tipo de historias aquellos a lo que realmente está destinado de lo que vamos a hablar. Estamos en una reunión organizada fundamentalmente por Agustín Hernández Aja, catedrático del Departamento de Urbanismo, y por Pilar Rodríguez Monteverde, nuestra subdirectora de calidad, para tratar de los ODS. Y en una reunión, en la que contamos con Jorge Solana. Jorge Solana es asesor de la alta comisionada para la Agenda 2030 en Moncloa, que nos acompaña y que además él tiene encomendado el tratar con la sociedad, el tratar con la sociedad civil, el tratar con las universidades. A mí me han pedido que hable de un tema que siempre me ha interesado, que me ha preocupado y que me ha escandalizado. Y diré que me ha escandalizado porque estoy hasta la coronilla de oír hablar en academiquese o oír hablar en burocratese. Entendiendo por academiquese o burocratese esa especie de idiolecto, y para los de primero idiolecto es un lenguaje específico que habla un colectivo, esto es una jerga, en el que unos cuantos hablamos para que nadie más que nosotros mismos se entere de lo que estamos hablando, y de otras cosas para poderlo controlar como un lenguaje de poder y como un lenguaje de un grupo muy determinado. Estamos hablando de algo que honradamente o nos ponemos a la tarea de solucionar, o no es que las generaciones siguientes tengan un problema gordo, es que la vamos a tener la generación no que está empezando, sino que la generación que estamos ya casi acabando en este mundo y que se va acelerando cada vez más. O somos plenamente conscientes de que hay una serie de objetivos, una serie de elementos que tenemos que cumplir dentro de nuestra sociedad, o vamos de cráneo. Yo acabo de estar en una boda, que actualmente las bodas son bodas gitanas en el sentido de bodas de 3 días, y he estado en una boda desde el viernes hasta el domingo. Una boda en mitad de la gota fría, en que un chico agnóstico como yo se ocupó de mandarle huevos a Santa Clara para intentar que no lloviera en mitad de la fiesta. Por cierto, no llovió en mitad de la fiesta, con lo cual las clarisas de Recoleto un 10. Y digo un chico agnóstico como yo, que hace los ritos tradicionales, entre otras cosas, porque forman parte de la tradición, pero también porque forman parte de algo que tenemos que intentar que se haga. Y a lo mejor, orando por ello, rezando por ello, pensando en ello, empujando a ello de la forma que se haga, terminará siendo una realidad. Y ese entendimiento de que podemos hacer que el mundo sea real con nuestra voluntad, sea cual sea, el rito propiciatorio que hagamos es muy importante. Al final, todo lo que estamos haciendo con los ODS, yo no sé si terminará siendo simplemente una plegaria, pero esa plegaria a lo mejor se termina convirtiendo en una realidad, si sabemos qué es lo que queremos y para qué lo queremos. Hace un momento tenía a Jorge en el despacho y le he dicho, a mí lo que me preocupa es que todo el mundo se pasea con este círculo maravilloso. Pilar lo lleva en su... Oh, se lo acaba de quitar. Vale. No hay rector, vicerrector, director general, presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos, nadie que no lo lleve puesto. Todos forman parte de un club que yo la primera vez que lo vi dije, qué maravilla, están apoyando el movimiento gay, porque lo entendí directamente como el arco iris en otro sentido. Luego descubrí que estaban apoyando un movimiento que también incluye evidentemente al movimiento gay, pero que incluye muchísimas más cosas. No tengo claro que tengan claro qué es lo que están haciendo. Sé que tienen claro que tienen que estar hablando de ello. Sé que tenemos claro que tenemos que hablar de ello. Sé que esta escuela en estos momentos tiene claro que tiene que ponerse
las pilas y en una gran medida estar al frente de ello. Y digo estar al frente de ello porque los arquitectos somos los que construimos el hábitat humano. Las arquitectas sois las que hacéis todos los terrenos, todos los sitios donde se desarrollan todas las actividades humanas. Y lo tenemos muy claro que en esa producción de ese hábitat humano tenemos que hacerlo de una manera que sea sostenible. Y no solamente, como se ha hecho hasta ahora, haciendo maravillosas agencias de sostenibilidad, en que hacen unos certificados magníficos en el que la gente se ocupa de hacer clic, 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 clic. Y luego la arquitectura que están haciendo es una verdadera mierda. Y luego la ciudad que están produciendo es una ciudad imposible, hostil y agresiva, pero que sí tiene todos los certificados de haber cumplido con todo lo que se supone que es sostenible. Y luego el edificio es un dónux apoyado en una esquina y flotando en el aire, en el que hay que hacer absolutamente todos los muebles a la medida, con el coste que implica eso, para poder llenarlos dentro de eso. Y puedo deciros hasta dónde está. A mí estos momentos me preocupan mucho, porque creo que son momentos en que hay que llevarlo a la realidad. No hay que llevarlo solamente a los programas de investigación, no hay que llevarlo solamente al papel, sino hay que llevarlo a la realidad. En la escuela tenemos que llevarlo a que las asignaturas lo entiendan y que no solamente se convierta en algo como las competencias, y ahí estoy hablando en academiquese, todas esas competencias que los arquitectos tenemos que tener para que poder ser habilitados por las escuelas para la sociedad, que nadie sabe realmente lo que son, a menos que te metas muy profundamente a hablar de lo que tienes que hablar, sino hablarlo y traducirlo a nuestra práctica cotidiana. O lo traducimos a nuestra práctica cotidiana o no tiene sentido. Los 17 objetivos estamos dentro de todos y cada uno de ellos. Prácticamente ninguno tiene la palabra arquitectura. Nuestra propia universidad los ha traducido en otra serie de objetivos de investigación, en el que yo he introducido la palabra Baukultur, la cultura de lo construido, puesto que ya quieren una palabra en academiquese, démosle la palabra en academiquese que todo el mundo arquitectónico europeo se ha puesto de acuerdo, y puesto que los ingleses se van con el Brexit, hablaremos alemán. Baukultur significa todo lo construido y toda esa cultura de lo construido que estamos nosotros presentes en todas las escalas. Hace un momento le reprochábamos, y además le reprochábamos muy violentamente al pobre Jorge, que en la comisión asesora no había ningún arquitecto, no había ningún urbanista, no había ningún especialista en ciudad. Me decía que si un ingeniero nos valía, y le decía que no, porque el tipo de formación es distinta. Nosotros pensamos de otra manera, y pensamos de otra manera porque pensamos no como un sistema de resolución de problemas que honradamente no lleva a nada en nuestro campo, sino que pensamos como un sistema creativo en el que integramos muchísimos campos y no un único problema específico. En lo que sí servimos, utilizando términos en ingeniería, es en dar eso que se llaman soluciones elegantes. Y la Real Academia de la Lengua entiende que una solución elegante en ingeniería es la que resuelve, aparte de un único problema para el que está destinada, muchos otros a la vez. Eso los arquitectos, las arquitectas, lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Jorge, muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí y es un placer que cuentes con nuestra escuela y queremos estar integrados tanto como sea posible. Somos vecinos, estoy aquí al lado, sí. Con un poco de suerte vamos a seguir siendo vecinos bastante tiempo, así que en el caso de que toquemos madera y sigamos siendo vecinos bastante tiempo y podamos seguir contando con vosotros, por favor, cuenta con nosotros. Sin duda, gracias. Esto no funciona bien. Sí. Bueno, ¿hola? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Manuel, Agustín y Pilar. Es un placer estar aquí. Es cierto, no es un consejo asesor, le llamamos un grupo de contraste de una estrategia que estamos intentando diseñar y efectivamente no hay ningún arquitecto, pero en el alto comisionado hay un hijo de arquitecto. Te vale. Aquí uno presente.
No es lo mismo, pero algo, en muchos años de escuchar hablar, sobre todo de urbanismo, algo se me ha quedado. Pero tomo nota, sí me ha gustado la reflexión que has hecho sobre la visión que un arquitecto puede aportar. Es muy común cuando hablas o tienes reuniones con diferentes sectores de la salud, de la educación, todos te hacen la misma reflexión. Esto es muy nosotros. La agenda habla de nosotros sin hablar de nosotros, ¿no? Y eso yo creo que es una de las características fundamentales de la agenda, ¿no? Que intenta ser una agenda global, una agenda que incorpore los grandes retos que abordamos como sociedades y como planeta y que sin querer, sin ponernos una etiqueta o sin nombrarnos, nos está llamando. Nos está llamando, como dices tú muy bien, como has dicho tú muy bien, Manuel, a actuar. Yo creo que sin haber leído lo que es el documento de la Agenda 2030, sin haber profundizado, sin ser a lo mejor trabajadores de la agenda, porque a lo mejor nosotros estamos todo el día hablando de la agenda, pero sí que vemos que el discurso está, que el discurso que intenta trasladar la agenda está en los actores que se acercan a la agenda, porque ven esa necesidad de cambio, ven esa necesidad de unos grandes retos que le llaman, que interpelan a actuar no solo como ciudadanos, sino como profesionales, no solo como profesionales, sino como organizaciones, como espacios, como muy bien has dicho tú. Eso está en la agenda. Y es una agenda que nos llama también a cambiar. Y lo has dicho tú, ¿no? ¿Cómo lo llamas? Academiquese. O sea, que tenemos que trascender del discurso, porque la agenda nos está pidiendo transformar el mundo. No nos está pidiendo celebrar grandes reuniones en Nueva York cada X meses para hablar, juntar a los presidentes del gobierno y que vaya Shakira, que está muy bien, y que vaya Piqué también, ya que así la acompaña y tiene unos días de asueto en Nueva York. Está muy bien, eso sirve, es necesario, visibiliza, pone encima de la mesa que esto es una agenda de todos, que nos compromete como países, pero también como ciudadanos. Pero es cierto que necesitamos aterrizar la agenda, necesitamos acción, necesitamos hacer, ¿no? Y yo creo que es en el momento en el que estamos, ¿no? Después de 4 años, la agenda va a cumplir ahora, el 25 de septiembre, la semana que viene, va a cumplir 4 años desde su aprobación. Se van a juntar en Nueva York todos los presidentes, incluido nuestro presidente, va a ir para allá. No sabemos cómo va a ir, si en función, bueno, en fin. Pero va a ir, lo cual es un símbolo, un gesto claro de su compromiso con esta agenda. Como decía, se van a cumplir esos 4 años de la aprobación de estos 17 objetivos y el run que hay entre los actores implicados es que hemos estado 4 años difundiendo la agenda, contando la agenda, y ahora hay que entrar, lo que llamó el secretario general de Naciones Unidas, en la década de la aplicación. Ya tenemos otro gran palabra, tenemos otra gran frase que vamos a utilizar constantemente, que es la década de la aplicación. Entramos en la necesidad de tomarnos en serio la Agenda 2030, los grandes retos, la crisis climática, la reducción de la pobreza, la educación universal, las ciudades sostenibles, un nuevo modelo de desarrollo, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que contempla la agenda tenemos que llevarlo a la aplicación, porque nos quedan solo 10 años y vamos lentos, ¿no? Vamos un poco despacio, ¿no? Y en ese pasar a la acción, lo que hemos visto nosotros desde el trabajo que hacemos en el Alto Comisionado, que ahora os cuento un poco lo que hacemos, pero lo que básicamente hacemos es intentar que los diferentes actores que están implicados con la Agenda 2030, que entendemos que son todos los actores sociales, administraciones públicas, etcétera, ciudadanía en general, conozcan y se pongan un poco en la tarea de implementar la agenda y contribuir a la implementación de la agenda, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho durante un primer año de Alto Comisionado y ahora estamos en la fase de entrar en esa década de la aplicación. Nosotros le llamamos la aceleración, un poco poner las pilas a los actores para que trascendamos del discurso de esta necesaria sensibilización y divulgación a sentarnos con el director de la escuela a ver qué proyectos concretos, cómo podemos hacer cosas, con qué actores, en qué ecosistemas, con qué alianzas podemos realmente empezar a aterrizar diferentes metas, empezar a cumplir con la Agenda 2030. No empezar, porque ya se están haciendo cosas, pero sí acelerar en ese cumplimiento de la Agenda 2030.
me traía un discurso, pero como ha sido bastante informal, y me siento como en casa porque soy hijo de arquitecto, mi padre estudió aquí, no os lo había dicho, ¿no? Ah, sí, perdón. Voy a intentar ser un poco coloquial y me voy a trascender del discurso y voy a dar algunas claves en las que yo veo que son necesarias a la hora de acercarse a la agenda. Podemos hacer un acercamiento a la Agenda 2030 muy técnico, muy de desglosar los 17 objetivos, sus diferentes metas y técnicamente ver cómo se cumple con eso y como si fuera pues, una tarea, ¿no? Pues tenemos 17 objetivos, 193 metas, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que necesita la agenda, eso sería un acercamiento más a los ODS. Pero yo prefiero hablar más de la Agenda 2030, que es el marco. Es el marco donde están esos objetivos y lo que supone de avance, lo que supone de clave de acción para cualquier institución, para cualquier organismo público, ¿vale? Porque yo creo que esa es un poco la idea que está un poco en la narrativa de la agenda, ¿no? Si yo os recomiendo, si tenéis oportunidad, es una frase hecha, pero si tenéis oportunidad, porque es leer 25 o 30 páginas de un documento de Naciones Unidas, que leáis el documento de la Agenda 2030, este que os digo que fue aprobado hace 4 años, el diagnóstico que hace. Yo creo que es muy potente, son las 15 primeras páginas, nos ayuda en una lectura rápida a entender en el mundo en el que vivimos cuáles son los grandes retos que afrontamos no ya solo como ciudadanos, sino como sociedades y como planeta, lo cual es un paso más allá de cómo se venía interpretando esos grandes retos, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Antiguamente las agendas eran diferentes. Estaba la agenda del desarrollo, la agenda del clima, la agenda urbana, tenían sus espacios en Naciones Unidas, se construían con sus actores y se comunicaban de vez en cuando, pero normalmente no se comunicaban mucho. Estaban los del desarrollo en una esquina, los de la sostenibilidad en otro. Lo podéis ver en vuestra universidad. Hasta hace poco estaban los que trabajaban la cooperación al desarrollo y luego los que trabajaban la sostenibilidad o la oficina verde. Y pocas veces se comunicaban. Eso pasaba a nivel de Naciones Unidas y lo que ha supuesto esta agenda es poner en común esas diferentes agendas, pero ponerlas en común en el sentido de que los problemas están interrelacionados, no ponerlas en común en un mismo documento, sino dar con una clave, es decir, los problemas actuales están interrelacionados. No vamos a poder solucionar la crisis climática si no reducimos los niveles de desigualdad. Es más, la crisis climática nos está llevando a incrementar los niveles de desigualdad. Si luchamos contra la crisis climática, estaremos también luchando contra la desigualdad, contra la pobreza, contra el acceso. Si luchamos contra el cambio climático, también estamos trabajando el acceso al agua potable y saneamiento. Es decir, lo que esa agenda logra poner encima de la mesa de manera novedosa, 4 años después nos parece, a los que estamos un poco trabajando en ello, nos parece lo más normal del mundo, pero no era lo más normal. El tener una agenda que hable de todos esos retos y que por primera vez digo, esos retos están interrelacionados y las soluciones no son estancas, que esa es otra clave de la agenda. Las soluciones no las vamos a tener en la escuela de arquitectura, vamos a trabajar las soluciones de estos problemas. No, la escuela de arquitectura se va a tener que poner de acuerdo con otras escuelas, con otros departamentos de otras facultades para abordar esos retos. Yo creo que la clave ahora mismo, lo que está ahora más en la agenda pública, que es todo el tema de la crisis climática, toda la cumbre que va a haber también en Nueva York, coincidiendo con esta cumbre de la Agenda 2030, con esta chica Greta, que está pues, logrando que las portadas de los periódicos abran con este tema, con sus diferentes acercamientos, visiones, pero sí que estamos viendo que estos temas empiezan a estar en la agenda, ¿vale? No en la agenda de la agenda, sino en la agenda pública y en la agenda política. Esa sería otra de las claves de la agenda. Ha servido un poco para dar narrativa común a los problemas que estamos afrontando como planeta y como sociedades, que empiezan a estar entre las preocupaciones, las principales preocupaciones de la ciudadanía y que por tanto empiezan a estar en las portadas de los periódicos y por tanto y también empiezan a estar en las agendas de los partidos políticos y de los gobiernos. Ahí hay una clave, un cambio que estamos viendo, que empiezan estos temas, sobre todo desde el tema climático, pero estamos empezando a ver que estos temas empiezan a interesar a la ciudadanía y por lo tanto se empiezan a mover cosas, ¿vale? Corremos el riesgo de que estos temas se queden otra vez en ámbitos estancos, solo hablemos de crisis climática y no hablemos de justicia social.
¿vale? Si no llueve en zonas del planeta, eso genera injusticia, genera dificultades de acceso a la alimentación, dificultades del empleo, migraciones, un montón de cosas que debemos de ser capaces de meterlas en la misma discusión, en la misma reflexión. Para eso está la agenda. Y es a donde quería llegar con esta reflexión, que me ha quedado un poco larga, pero es donde quería llegar. La agenda nos posibilita una narrativa común para entender esa interrelación de los problemas, ¿vale? A mí no me cuesta explicarle a un defensor de los derechos de la naturaleza, pongámoslo así, o un ecologista de toda la vida, cada vez me cuesta menos hacerle entender o reflexionar con él, voy a ser más cuidadoso, cómo los problemas de la sostenibilidad tienen que ver también con los problemas de la justicia social y tienen que ver con el modelo económico que tenemos y que hay que transformar, ¿vale? Y no se lo explico yo, se lo explica Naciones Unidas, ¿vale? Y esa es otra de las claves importantes de la agenda que está ahí encima de la mesa y que nos sirve para que los diferentes actores se acerquen de una manera mucho más apasionada y menos recelosa, porque bueno, es un documento que se entiende fácil, es una narrativa que se entiende fácil, que es positiva, que es optimista, se puede conseguir en 10 años, se puede conseguir reducir la pobreza a cero, etcétera, 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 ¿no? Yo siempre lo cuento, te puedes reunir con el presidente de la COE y habla de Agenda 2030, y te puedes reunir a las hora y media con una asociación de chavales de lavapiés que están trabajando con población en riesgo de exclusión y hablas el mismo lenguaje, ¿no? Y eso es también Agenda 2030, ¿no? Otra clave de la agenda es que llama a la transformación. No es una agenda que promueva o que diga cuáles son las soluciones, sino es una agenda que dice así no vamos a ningún lado. Básicamente no lo dice así, lo dice más académico, ¿cómo es? Academiquese, o sea, con más datos y con más seriedad, pero en el fondo el documento, si lo leéis, dice así: el planeta y nuestras sociedades no van a aguantar, no van a ser sostenibles, nos vamos a un conflicto grave de falta de recursos, de desigualdad que llevará a conflictos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo estamos viviendo, no lo dice el documento, lo estamos viendo. Solo hay que abrir el periódico por la zona internacional y a uno se le cae el alma al pie, ¿no? El alma a los pies, ¿no? Con lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando con el Brexit, lo que está pasando con los problemas de guerra comercial, etcétera, etcétera. Eso son consecuencias del momento en el que vivimos, ¿no? Entonces la agenda no nos pone las soluciones, nos pone los grandes retos que tenemos que afrontar y nos invita a transformar el mundo en el que vivimos. Nos invita a ser creativos, a buscar la manera de transformar el mundo, de construir un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de relacionarnos, un nuevo modelo de sostenibilidad que nos permita, a partir del 2030, el convivir de otra manera en este planeta, ¿no? Y en estas sociedades. Pero sí que es claro, no hay plan B. Es decir, el planeta así y las sociedades así no van a ningún sitio. Es cierto que a lo mejor es ambiciosa, a lo mejor algunos críticos la ven como un acuerdo de mínimos, es verdad que tiene sus contradicciones, es un acuerdo de 193 países después de un proceso de negociación a nivel de Naciones Unidas de 2-3 años, creo recordar, 3 años, donde intervinieron desde todas las agencias de Naciones Unidas, todos los países, intervinieron el sector empresarial, el sector de las ONGs, hubo idas y venidas, hubo 25, hubo un momento que había 25 objetivos, luego se redujo a 7, luego hubo que cambiar los colores, porque los colores para unos países el verde, no sé, bueno, todo eso que parece que hoy ya, bueno, es agua pasada, estuvo ahí, es decir, a lo que voy es que es un acuerdo de mínimos porque es muy difícil poner de acuerdo a tanta gente, por lo tanto, es un acuerdo de mínimos, tiene sus incoherencias, pero es un acuerdo. Y lo tenemos ahí, está firmado. Y lo siguiente que hay que decir es que ese acuerdo de mínimos hoy, 4 años después, sería impensable que se firmara. Con países como Brasil, como gobiernos como el que está en Rusia, como gobiernos como el que está en Estados Unidos, os digo ya que sería imposible. Por lo tanto, tiene su valor. 4 años después, tener un documento de ese nivel firmado por tanta gente, por tantos gobiernos, por todos los gobiernos, nos tiene que servir para darnos cuenta de que es una oportunidad. Es una oportunidad, insisto, para transformar, para cambiar. Y esa es la clave de la agenda. No nos da las soluciones, nos invita a generar los ecosistemas, a buscar las alianzas, a ser creativos para cambiar las cosas. Y eso también está muy en la respuesta de los actores. Es decir, todos los actores, desde las universidades, sector empresarial,
organizaciones de la sociedad civil han visto una oportunidad, no todas, ¿vale? Pero la mayoría ven una oportunidad en la agenda, no solo como espacio en el que contribuir, puedo contribuir al ODS 16 a través de tal, cumpliendo con la meta tal, ¿vale? También, sino como esa agenda contribuye a transformarse a esa propia organización. Estamos viendo en el sector de la alimentación, en los grandes supermercados, ¿no? Estamos viendo cómo la necesaria respuesta a una demanda del consumidor que está pidiendo otra forma de empaquetar los plátanos, ¿no? Son tonterías, pero no son tonterías. Es decir, los Mercadonas, Carrefour, etcétera, están viendo que el consumidor le está pidiendo que cambie, que transforme los modelos de producción, que transforme los modelos de envasado, de transporte, de relación con sus productores, para ser más justos, más sostenibles, etcétera, etcétera. Y al final resulta que la ciudadanía tiene un poder, no solo con el voto, sino también con el consumo, ¿no? Ese cambio que se está orquestando en nuestras sociedades, es decir, estamos viendo que los problemas como la crisis climática empieza a preocupar, está en un nivel, si vais a las encuestas del CIS, está entre los primeros asuntos que preocupan a la ciudadanía, empieza a movilizar, empieza a haber una sensación en los diferentes actores de actuar, de cambiar, ¿vale? Y ese cambiar, el otro día con una reunión con Mercadona, va hasta el cambio de cómo van a llevar los palets de leche desde las fábricas a los diferentes centros de distribución y a las diferentes tiendas, ¿vale? No ya solo cambiar las bolsas de plástico, no ya solo, que eso puede resultar hasta fácil, ¿no? El reducir las bolsas de plástico o envasar los plátanos o poner redes como Carrefour, etcétera, que eso puede resultar, pero no, es mucho más profundo el cambio, es a lo que voy. O sea, Mercadona se está trabajando con su departamento de innovación cómo conseguir ser sostenible en la distribución de sus productos. Y hablamos, ¿por qué he dicho leche? Porque leche son palets de no sé cuántos miles de kilos, ¿vale? Entonces puedes decir, bueno, coches eléctricos, tal, pues, ostras, un coche eléctrico que mueva esa cantidad de leche no es fácil. Entonces necesitamos innovación. Entonces necesitamos pensar cuáles son las soluciones para que ese cambio sea posible. ¿Qué necesitamos? A la ciencia, a la universidad, a la academia, a los distintos... En fin, yo creo que un poco a lo que voy es que esa transformación, que la podemos ver en un gesto, es decir, voy a cerrar el grifo mientras me cepillo los dientes para el agua, eso lo tenemos asumido, va desde ese gesto que cualquier ciudadano puede hacer hasta los cambios profundos en los sistemas de distribución, en los sistemas de producción, en los sistemas de organización de nuestras empresas o de nuestras instituciones, ¿no? Y hay universidades, por ejemplo, que están dando un paso adelante en reestructurar sus vicerrectorados a raíz de, bueno, alinearse con una agenda universal, global, como es la Agenda 2030. Se está generando una transformación en cómo, bueno, nos organizamos como instituciones. Estamos trascendiendo de la RSC, estamos trascendiendo del concepto de sostenibilidad, estamos trascendiendo del concepto de cooperación al desarrollo norte-sur para trabajar estos temas de una manera mucho más integral y global, ¿no? Yo creo que esa es otra de las claves de la agenda, ¿no? Por lo tanto, hablar de la agenda como ese paraguas, esa narrativa común que nos ayuda a ponernos en común en buscar esas soluciones a los grandes retos, y también hablar de la necesidad de generar esos ecosistemas nuevos. Es decir, tenemos que inventar nuevas formas de relacionarnos para trabajar. No nos valen las viejas convocatorias de investigación o no nos valen las grandes reuniones interministeriales en donde cada uno cuenta lo que hace. No nos vale, tenemos que inventar nuevas formas. Y eso estamos un poco trabajando nosotros, de generar esos ecosistemas disruptivos que nos permitan, bueno, cambiar las formas en cómo trabajamos para cambiar las formas en que abordamos retos que no sabemos muy bien cómo, bueno, no sabemos cómo los vamos a solucionar aunque nos pongamos a ello, ¿no? Yo creo que me estoy alargando, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno. Pero puedes terminar cuando quieras. Sí, no, voy a... Es duro, ¿eh? Es duro. Vosotros sois alumnos, ¿no? De primero. Duro, ¿no? Entrar aquí, ¡pam! Y que un profesor tan... Vale. Bueno. Bueno, luego irá todo mejor. Luego será todo mal. ¿Sabes que no les has contado, ni yo tampoco, qué es la Agenda 2030 y qué son los ODS? Y estamos hablando en una parte, para gente que sí lo sabe, que es las primeras filas, pero de la mitad para allá no saben exactamente qué es.
¿Te importa contárselo tú? Porque Sí. si no se lo voy a pedir a Gus que se lo cuente. O bueno, luego Gus puedes contarlo tú, ¿eh? Pero es ¿No? mejor que sea con tus palabras, sobre todo porque estás consiguiendo que nos enteremos de qué estáis haciendo. No, bueno, yo creo que la agenda es eso. Yo creo que lo estaba contando, ¿eh? Lo que pasa es que me estaba yendo un poco No, a un... pero contarles qué es exactamente la Agenda 2030 Bueno. y qué son los objetivos. Pues la agenda es un acuerdo de 193 países representados en Naciones Unidas, donde a través de 17 objetivos, los tenéis ahí, se definen cuáles son los grandes retos para transformar el mundo que vivimos, ¿vale? El documento se llama Transformar el mundo, ¿vale? Son 17 objetivos, se basan en 5 pilares básicos, que son las llamadas 5 Ps, y es lo que os decía, que intenta unar las diferentes agendas. Habla de personas, habla de prosperidad, habla de progreso, habla de paz y habla de alianzas, partnerships en inglés, ¿vale? Serían las 5 ejes en los que se desarrollan esos 17 objetivos, ¿vale? Pues tenéis objetivos, el fin de acabar con la pobreza, me los sé de memoria, pero por si acaso. Hambre cero, terminar con el hambre en el mundo, impulsar una salud y el bienestar universal, es decir, que todo el mundo en el planeta tenga acceso a la salud, una educación de calidad, por primera vez una agenda no ya solo incorpora educación primaria, secundaria, formación profesional, sino incorpora la universidad, el acceso a la universidad, tema de igualdad de género, construir sociedades mucho más igualitarias y con la mujer en el lugar que merece estar, tema de agua y saneamiento, o sea, que toda persona en el mundo tenga acceso a agua y a saneamiento, una energía accesible, ¿vale? Trabajo decente, es decir, que tengamos todos empleos decentes y bien pagados, en el mundo estoy hablando, ¿eh? Una industria innovadora y con infraestructuras, la reducción de las desigualdades, es el 10, es lo que hablábamos del nivel de desigualdades del mundo en países y entre países, ciudades y comunidades sostenibles, ese es un poco, aunque tocáis todos, pero ahí donde tenéis mucho más que decir, que es un poco ahí la agenda urbana, si habéis tratado la agenda urbana está ahí, básicamente. Habla de producción y consumo responsable, es decir, cambiar el modelo económico, acción por el clima, que es todos los temas de crisis climática, vida submarina, sería largo contar, pero choca mucho de repente que se hable de los mares como un objetivo específico, pero si profundizas entiendes perfectamente que los mares estén ahí. Conservar la vida en los ecosistemas, pues es todo el tema de la biodiversidad, pues conservar la biodiversidad. El 16 todo tiene que ver con todo el tema de derechos humanos, paz, gobernabilidad, transparencia, buen gobierno. Y el último, para algunos el más importante, es el que habla de alianzas, es decir, cómo a partir de las alianzas entre actores construimos el resto, construimos o damos solución a los restantes objetivos, ¿vale? Y eso es un poco la agenda. Hay críticos, hay gente que, por ejemplo, el tema de las migraciones no está incorporado, el tema de la cultura tampoco está incorporado, aunque sí transversalmente, el tema de la juventud, o sea, que decir, hay diferentes lagunas dentro de la agenda que a lo mejor ahora mismo podéis ver, pero que están identificadas y que hay, bueno, pues como os decía, medio lleno, hay gente que ve el vaso medio lleno, medio vacío, medio lleno, medio vacío, pues sí, hay temas que no están incorporados en lo que intentamos que sea una agenda global. El compromiso es un compromiso que firman los 193 países, no es vinculante, es decir, no estás obligado a cumplirlo como país, pero sí que la inercia te lleva a tomártela en serio. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros países que se la toman en serio, si lo hace el vecino, algo tendré que hacer yo, ¿vale? Al final, casi todos los países, en alguna manera o de diferentes niveles, están trabajando en la Agenda 2030. Cada año puedes presentar en Nueva York tus avances. Hay un encuentro en Nueva York, en julio son todos los julios, donde los países presentan sus avances. Hay un informe de progreso que ha hecho lo que hemos hecho en España en el último año. Hay un plan de implementación donde se define un poco cómo van a ser, cómo entendemos que desde España queremos o vamos a abordar la Agenda 2030. Todo eso lo tenéis en una página, agenda2030.gov.es, donde podéis ver todos esos documentos, ¿no? Pero básicamente
¿Cómo lo estamos haciendo nosotros como gobierno? Hay un alto comisionado que depende directamente del presidente, estamos en Moncloa, lo cual pone esta Agenda 2030, la pone un poco en el paraguas de la acción del gobierno. Pretende ser un poco como la narrativa común o como el eje central de toda la actuación del gobierno, ¿no? Y eso es, en esa alineación de las diferentes políticas públicas es un poco en lo que trabajamos desde ese alto comisionado, ¿vale? Yo creo que hay diferentes formas de interpretar la agenda o de acercarse a la agenda de diferentes gobiernos. Por ejemplo, el gobierno alemán está muy volcado a la sostenibilidad, pero aquí, por ejemplo, se ha puesto en lo más alto para que vaya permeando en todas las políticas públicas. Lógicamente, con la convocatoria de elecciones, en el momento en el que estamos, pues estamos un poco frenados, no estamos en funciones, no se pueden sacar, en fin, entenderéis que hay mucha ilusión y muchas ganas de hacer, pero estamos un poco falto de resultados porque no hemos podido actuar. El otro día hablaba con un compañero de otro ministerio y me decía, si se renueva el gobierno, ¿no? Tocamos madera, claro, nosotros hemos estado desde febrero en funciones, pero no hemos parado de trabajar. Tenemos un montón de proyectos, ideas, planes acumulados esperando a que nos digan ya, ¿no? Normalmente cuando un gobierno empieza, llega y dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los papeles aquí? Nosotros estamos como agazapados esperando para empezar y poder darle un empujón a todo esto, ¿no? Es una pequeña anécdota, pero que sí que, bueno, que estamos un poco en esa labor de implementar. Yo por terminar, porque claro, me decía los retos, ¿no? Y planteaba 3 retos muy rápido, porque yo creo ya he hablado demasiado, pero que vemos nosotros desde el alto comisionado y cómo aterrizar todo esto, ¿no? Uno es la complejidad de la agenda, o sea, el discurso está muy bien, es muy positivo, pero la agenda es muy compleja, ¿no? Tiene sus incoherencias, tiene sus dificultades, llama a la transformación, a cambiar muchas cosas, a que los actores salgan de su zona de confort, a cambiar, no a todo el mundo le gusta cambiar, a cambiar las administraciones, no a todos los ministerios ni a todos los funcionarios les gusta que le digan ahora tienes que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y esa complejidad está ahí. Si rascamos un poquito en esos objetivos, vemos que no es una agenda win-win, que es una agenda que va a requerir mucha política, va a requerir mucha negociación, va a requerir mucho choque. Y eso es una complejidad que nos va, bueno, es un reto, pero nos va a costar, ¿vale? Otro de los grandes retos es la necesidad de liderazgos. Necesitamos liderazgos, necesitamos que organizaciones y que los que están en las cúpulas de esas organizaciones o en las administraciones asuman el reto de incorporar la agenda en su día a día y que lideren, que tiren del carro. Necesitamos ese liderazgo, como puede ser el liderazgo del presidente del gobierno o como puede ser el liderazgo de vuestro rector, que lo tiene claro, que esto es una cosa importante y está liderando. Y ese liderazgo pues lleva a los vicerrectores a implicarse, lleva a las escuelas, lleva al final un movimiento, una cadencia que va haciendo que la agenda vaya permeando. Y por último, otro de los grandes retos que yo veo es la necesaria movilización de la sociedad, la necesaria movilización de la ciudadanía. Si la ciudadanía no exige hacer frente y asumir esta agenda y tomarse los problemas en serio, los políticos no lo van a hacer o lo van a hacer de medio lado. ¿Por qué digo esto? Porque si no tenemos una sociedad que sale a la calle, que reivindica que la crisis climática va en serio, que tienes una Greta que dice, oye, estáis jugando con mi futuro, si vais a jugar con mi futuro, yo quiero opinar y quiero presionaros y si no, ¿para qué voy a ir a la escuela si no voy a tener futuro, ¿no? Es vuestra responsabilidad que yo tenga futuro, ¿no? Toda esa movilización de la sociedad civil, quieras que no, es el gran reto para que realmente estos temas se tomen en serio. Y se tomen en serio porque no queda otra. Y por eso animar un poco animaros a vosotros y a la sociedad, bueno, a la sociedad en su conjunto, a las organizaciones de la sociedad civil. Estáis en asociaciones, me imagino, o hacéis voluntariados, o trabajáis en el barrio, no sé. Pero a presionar un poco, a tomar estos grandes retos, a presionar a los políticos y a los gobiernos y a las administraciones en general para que esto se tome en serio. Yo hice un ejercicio, ya termino, con las elecciones municipales y las elecciones generales de revisarme los programas electorales de los grandes partidos políticos y hacer un contraste con los de hace 2 años, ¿vale? No iba a decir 4, pero fue hace 2. Y realmente todos esos temas de la sostenibilidad han entrado en los programas, han entrado.
O sea, la crisis climática en diferentes niveles, ¿vale? Cuanto más a la izquierda, más han entrado. Cuanto más a la derecha, si te vas a Vox, vale, no ha entrado. He dicho que ha entrado, pero Vox no. Es más, Vox lo niega, ¿no? Pero sí que ves un cambio de actitud en los partidos políticos porque la sociedad empieza a reclamar que esto se tome en serio. En gran medida es por eso, no es por otra cosa. Queda el gran paso, y ya sí que termino ahora sí, y es que esos problemas que son vistos como problemas estancos en el apartado de la sostenibilidad, seamos capaces de que se transversalicen, es decir, que estén en todos. O sea, muchas veces hablo y con compañeros, con gente que está, no, es que no se habla de la Agenda 2030. Digo, sí, se está hablando un montón. Cuando se habla de Madrid Central, del cierre de Madrid Central y del problema que genera, de la complejidad que lleva ese cerrar el centro de una ciudad y los choques que llevan entre diferentes posiciones, se está hablando de Agenda 2030, porque se está hablando de salud, de movilidad sostenible, de ciudades más amigables, de que los chavales puedan ir por la calle de una manera más, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, al final, es hablar de Agenda 2030, ¿no? Nos falta darle, que es parte de nuestro trabajo, el pin, ¿no? El decir, ponerle un poquito la guinda y que se hable de Agenda 2030 como ese discurso o esa narrativa común que un poco da empaque a todo lo que se está hablando sin, bueno, de manera estanca, pero que en el fondo está todo interrelacionado. Y yo lo dejo aquí, que me estoy... Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Al final no estamos hablando de la Agenda 2030, estamos hablando de supervivencia y estamos hablando de lograr entender la sociedad. Jorge, la importancia de la escuela no es ni siquiera su tradición, ni siquiera que sea la escuela más importante de este país. La importancia de la escuela es que son 4.800. Y son 4.800 que van a estar trabajando en España, van a estar trabajando por toda Europa, van a estar trabajando por todo el mundo. Y si les lográis convencer, si nos lográis convencer, si logramos que se entienda que aparte del lenguaje bonito y de una serie de intenciones, hay una agenda urbana con una serie de cosas específicas que hay que hacer y hay un entendimiento de cuál es nuestro trabajo y de cuál es nuestra misión, y que la sociedad entiende que esa misión la tenemos que cumplir, pero que la sociedad respalda también nuestro trabajo y que el gobierno respalda nuestro trabajo y la importancia de ese trabajo dentro de esa sociedad, a lo mejor hay 4.800 agentes ahora, que cada vez serán más, porque van pasando las generaciones, que podremos conseguir que trabajen en todo el mundo de lo que estamos hablando. O sea, la importancia no son las 2 o 3 primeras filas, que estamos prácticamente los convencidos, sino a partir de 1/3 para allá, todos esos a los que hay que convencer, todas esas a las que hay que convencer de que lo que están hablando no es un rollo más, sino que lo que están hablando es en lo que les va la vida. Agustín, por favor. Bueno, ¿funciona esto? Sí. Bueno, muy brevemente, porque yo creo que es preferible pasar luego a los representantes de los grupos de investigación. Lo primero, yo creo que el directorio lo ha dicho, dar las gracias a Jorge Solana de haber venido y haber expuesto de una manera bastante clara y eficaz los objetivos que aquí tenemos, ¿no? Agradecer también al director de la escuela y a Pilar, la subdirectora, que estén poniendo en marcha este carro, ¿no? Del que yo no soy más que un ayudante mínimo, ¿no? No voy a hablar del rectorado porque, aunque podíamos hablar de mi posición de figura del delegado rector, yo creo que ya han estado aquí. Al final del curso pasado tuvimos una sesión en la que estuvo la vicerrectora de investigación y el vicerrector de calidad, y hubo un taller específico sobre la inclusión de los objetivos de desarrollo en la investigación. Sí, recordar que nuestro rector va a acudir a este plenario de Naciones Unidas, creo que es el 21 de este mes de septiembre, con un proyecto bastante consolidado que está redactando el vicerrector de calidad, Alberto Garrido, hermano de arquitecto, ¿no? Y que aparte de eso, pues empieza a ver la Politécnica ha ido dando pasos tímidos, pero cada vez más consolidados en la dirección de incorporar esto.
Querría ampliar un poco la información que ha dado Jorge sobre los ODS. Los ODS son 17, pero hemos pasado muy por alto los 197 metas que contienen, que son las que cargan de sentido, porque si vosotras o nosotros leemos hambre cero, decimos, sí, aquí no hay hambre. Pero si entras en los objetivos que están en las metas que están incluidos en esos objetivos, hay una reflexión global sobre lo que significa la alimentación a nivel global, la sustitución de un sistema agroindustrial de alimentación por uno más acomodado a las necesidades, la sustitución de alimentos importados por alimentos propios, que la gente se alimente de sus propios alimentos. O sea que sí que tienen estos objetivos unas metas que están mucho más cercanas a nuestras realidades. O sea, no es que nos quedemos... Quizá uno de los peores frenos que tiene la implantación de la agenda es su propia brillantez en estos 17 colores y 17 simples objetivos. Tiene mucho más dentro y hay que leérsela o hay que ojearla. O sea, cada uno ojee o lea lo que le dé la gana, pero que no se quede en el objetivo principal. Lo importante es entrar dentro de ese objetivo, las metas que contiene, las herramientas para desarrollar esas metas y luego convertirlo en sí mismo. En cualquier caso, brevemente, querría decir que quizás recordando el concepto de las tres ecologías de Guattari, que ha sido recogido brillantemente el profesor Carlos Verdaguer en su tesis sobre las tres ecologías en la ciudad, que leerá en breve, quizá hay que recordar de que esto tiene tres dimensiones. Está la ecología del ambiente, la ecología social y la ecología de la mente. ¿Qué significa eso? Tenemos que hacer transformaciones en el ambiente, en el espacio que nos rodea y también siendo consciente del ecosistema que nos rodea, pero esas transformaciones, como pueden ser que haya contenedores para recoger los residuos, si socialmente, de alguna manera, no son incorporadas estructuralmente a la propia estructura jerárquica de las organizaciones a las que pertenecemos, no basta con tener envases de reciclaje, hay que tener una estructura que reconozca o que estructure la recogida de eso. Pero lo que es más importante, aunque tengamos el espacio para recoger la forma, para recoger los envases, y tengamos la estructura que lo haga posible, lo tenga reconocido en toda su jerarquía, si la mente no incorpora a los individuos de una manera individual y también de la mente colectiva, no toma la decisión de realizarlo conveniente a algo propio, todo esto va a fracasar. O sea que ahora mismo hay que intervenir en las tres dimensiones. La espacial, que es propia mucho de nosotras y de vosotras y nosotros, la arquitectura, el urbanismo, la forma en la que se distribuyen los espacios, en las que la funcional, que esa es muy importante, tiene más responsabilidad en aquello que nos compete según nuestro grado de responsabilidad jerárquica en cómo se cambia el funcionamiento de las cosas, pero lo que es importante es que esas dos transformaciones, si no tienen la transformación de nuestras mentes y de nuestro cambio de funcionamiento como individuos y como grupos sociales, no se realizará. Así que hagamos transformaciones, pero obliguémonos a actuar en las tres dimensiones. Y nada más, yo creo que es preferible dar paso a Pilar y a los grupos de investigación en la mesa redonda. Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición y explicación para todos. Y ahora lo que nos toca es aprovechar esta oportunidad que tenemos y transformar en lo posible la escuela. Esa transformación, siguiendo los criterios, tiene que ser de cada uno hacia la sociedad y de la sociedad a cada uno. Por lo tanto, digamos que tenemos que trabajar en un montón de ámbitos. Uno es el académico y, por lo tanto, ya se empezó de una manera tímida y además un poco de refilón, podríamos decir, con enunciado de las metas de los ODS que afectaban a cada una de las asignaturas, que yo estoy convencida de que hay muchos profesores que todavía ni siquiera lo han visto, que estaba ese apartado en las guías.
pero ya hay algunos que han cogido el toro por los cuernos y que ya están incorporando esos objetivos a cada una de las asignaturas. No estamos hablando de que matemáticas a lo mejor no le influyen los ODS o que tal otra asignatura no le influyan. Estamos afectados todas las asignaturas de la escuela y, por lo tanto, todos tendremos que ver en cada una de ellas a qué nos afecta. Y eso implica tanto a docentes como a los alumnos o los estudiantes que digan, oye, ¿cuál es el objetivo de desarrollo que implica en esta asignatura? Porque están todas afectadas. La sociedad, estamos educando a los nuevos profesionales y los nuevos profesionales no pueden salir si no están ya absolutamente embebidos de estos criterios. Y la mejor manera de actuar es transformándonos desde el interior. Y eso empieza desde la propia transformación de lo que trabajamos. A lo mejor hay que estructurar de nuevo cada una de las asignaturas o tener en cuenta en cada una de las asignaturas cosas. Por otra parte, la UPM ya está trabajando sobre cuestiones de grupos de investigación. A partir de ahora, en todos los proyectos de investigación que se pidan, hay que hablar sobre los ODS y decir qué ODS se tienen en cuenta en cada uno de los proyectos de investigación. Por lo tanto, eso es otra de las cuestiones que nos van a ayudar a transformar. Y por otra parte, la escuela es la casa de todos. Por lo tanto, también tendremos que transformar esta casa y ver qué cosas podemos hacer. Evidentemente, las soluciones impuestas no funcionan. Por lo tanto, tendremos que plantear entre todos qué estamos dispuestos a hacer para transformar esta casa y en hacerla más sostenible. Y para transformar también nuestros modos de hacer y hacerlos más sostenibles. Tenemos muchos retos, evidentemente tenemos muchos retos de los que ha planteado Jorge, de complejidad, de negociación entre unos y otros, pero también tenemos un reto porque al fin y al cabo entre nosotros están líderes del futuro, están líderes actuales y líderes del futuro. Por lo tanto, cuanto mejores sean, mejor se va a poder transformar la sociedad. Y empezando a movilizar la escuela, podremos movilizar en lo posible la sociedad. Nosotros, de momento, nos hablaba Jorge antes que el año anterior ha sido prácticamente campaña informativa. Pues nosotros vamos a empezar por campaña informativa. Esta es la primera sesión de la campaña, pero a partir de ahora, y eso os lo pido a todos los que están presentes y al resto de los departamentos, vamos a preparar mensualmente un acontecimiento que tenga que ver con los ODS. No es que vayamos a preparar un acontecimiento específico para hablar de los ODS, sino que lo que vamos a aprovechar son sesiones, jornadas que haya de lo que sea y hacer alguna de esas sesiones abierta a toda la escuela en la que se trate específicamente un ODS. Entonces, por ejemplo, en el mes que viene estamos hablando del hábitat y entonces dentro de las actividades que va a haber del hábitat en la escuela, pues una de ellas será abierta para toda la escuela. En el mes de noviembre va a haber otra actividad que tiene que ver con cultura y sal. Y también dentro de esa jornada o esas jornadas de 2 o 3 días, una de ellas
va a estar abierta a toda la comunidad de la escuela para ir difundiendo ODS. En este caso tiene que ver con alimentación. Y luego, en el mes de diciembre, vamos a tener una exposición que tiene que ver con salud y bienestar, pero a partir de diciembre no tenemos todavía nada previsto. Nos estamos reuniendo, de momento, gente más o menos de grupos de investigación interesados en los temas, pero está abierto. Tampoco vamos a hacer una asamblea multitudinaria, pero sí lo que queremos es que más gente se sienta implicada y os pedimos que, si tenéis ideas para ir incorporando aspectos, pues los iremos organizando en la agenda, en la idea de que tengamos pues más o menos una actividad al mes centrada en un ODS diferente. Y luego, dentro de las posibilidades que tenemos, pues iremos viendo la posibilidad de, igual que hay premios de otro tipo, pues plantear premios o a TFGs que traten temas de sostenibilidad o trabajos o proyectos o cosas de este tipo. Todavía eso está un poco abierto, pero en esa idea vamos a ir trabajando. Y muchas gracias. Pilar está manejando el concepto de Exam sostenible y a partir de ese hashtag vamos a ir trabajando en muchísimos campos. El desafío no es solamente para el profesorado de la escuela, el desafío es para todos los sectores de la escuela, para el PDI, pero también para el PAS, también para los estudiantes. Y queremos retornos de todas las comunidades de la escuela y de todo lo que se os ocurra. Pilar va a ser una de nuestras interlocutoras en esto, o sea que por favor hablad con ella de todo lo que se os pueda ocurrir que la escuela deba de hacer, pueda hacer o deba de no hacer. Y estamos dispuestos a reconsiderar las formas en que procedemos, los protocolos con que trabajamos y muchos de los elementos en que está interviniendo la escuela. Otros no, también lo digo, sin ningún tipo de problema, porque también tenemos que tener en cuenta todo el entramado y complejo de prioridades que forma parte del proceso de enseñanza, y hay cosas que actuaremos inmediatamente y hay cosas que actuaremos a medio y a largo plazo. Pilar, ¿te ocupas por favor ahora con los equipos de investigación de explicarnos con los grupos cómo estáis trabajando? Enhorabuena a todos los que habéis provocado que se haga esta sesión y muchísimas gracias Jorge Solana y muchas gracias, nos ha hecho mucha ilusión también que hayas invocado la memoria de Ignacio, que siempre fue muy querido dentro de la comunidad de esta escuela. Muchísimas gracias a todos.